Buenos días compañeros y compañeras, buenos días profesor. Esta es nuestra presentación para el trabajo final del curso de Psicología del Deporte. Nuestro grupo está compuesto por Millaray Cárdenas, Carlos Cortés, Maura Fernández, Benjamín Icarte y Cristóbal Martínez. El tema de nuestra investigación, como pueden ver, es de suma importancia para el deporte, como lo es la ansiedad precompetitiva. Para introducirlos en este tema y la forma en que decidimos abordarlo en nuestra investigación, presentamos la siguiente guía de navegación. Primero, este trabajo busca realizar un análisis de caso cuyo componente esencial sea el concepto de ansiedad precompetitiva. Para esto, presentaremos las nociones más importantes relacionadas a este tema para luego ser analizado con mayor profundidad a través de un caso hipotético pensado por nosotros mismos. Por otro lado, les presentamos los objetivos que guiaron el rumbo de nuestra exploración. Estos son los siguientes: conocer en qué ámbito de la competencia repercute la ansiedad precompetitiva, investigar cómo abordar la ansiedad precompetitiva del deportista, indagar en técnicas que puedan ayudar a deportistas con ansiedad precompetitiva y comprender la relación entre ansiedad, estrés y activación que influye en el deportista. Para brindarles un mayor entendimiento de los conceptos de ansiedad y sus relacionados, les dejo con mi compañera Millaray Cárdenas. La ansiedad se ha definido como un conjunto de reacciones suscitadas por una situación, es decir, estímulos, en la que puede ocurrir algo amenazante, aversivo, nocivo, peligroso o simplemente no deseado. La ansiedad como rasgo es cuando una persona se encuentra predispuesta a percibir cierto tipo de situaciones como amenazantes. Cuando nos referimos al estado de ansiedad de un deportista, se considera una reacción de ansiedad que éste presenta de manera circunstancial, es decir, que solo se presenta bajo situaciones específicas. En cuanto al estrés en el deporte, este se considera una respuesta que realiza el organismo frente a una situación. Está determinada por tres variables: el medio externo, es decir, la situación, la percepción personal ante la situación y las distintas respuestas ante la misma que se tenga. La respuesta del estrés se presenta principalmente cuando el deportista no se siente preparado para hacer frente a esta situación. Existen dos tipos de estrés. El estrés bueno o positivo se refiere a cuando el nivel de estrés en el deportista influye de manera positiva para rendir en la competencia. El estrés malo o negativo se produce cuando el deportista responde de manera descontrolada debido al estrés por el que está pasando. Por tanto, responde de forma inadaptada y negativa. En cuanto a la activación, esta se encuentra relacionada al deportista y refiere a un proceso fisiológico que presenta una estrecha relación con el rendimiento deportivo. Refiere a una activación general tanto física como psicológica del sujeto. Esta puede ir a favor o en contra del deportista. De manera positiva es cuando un deportista percibe la competencia y el entrenamiento como algo agradable y cómodo de realizar, por tanto mejora su rendimiento en el deporte. Ahora, de forma negativa, es cuando el deportista considera que la competencia o el entrenamiento es algo difícil, centrándose en los aspectos negativos, por tanto disminuyendo su nivel de rendimiento en el deporte. Una vez ya teniendo claro los conceptos previamente abordados, pasaremos al tema de nuestro estudio, que es la ansiedad precompetitiva. Y bueno, ¿qué es la ansiedad precompetitiva? Según Dócil, es una ansiedad-estado que implica una reacción emocional de aprehensión, nerviosismo y tensión ante situaciones de competencia en los deportistas. Asimismo, es concebida como un resultado de un desequilibrio entre las capacidades percibidas y las exigencias del ambiente deportivo que ocurre usualmente durante las 24 horas previas a una competición. También es importante mencionar que uno de los efectos que genera la ansiedad precompetitiva es un empeoramiento en el rendimiento deportivo,
ya que, por ejemplo, puede disminuir las habilidades psicomotrices de la persona, lo cual va a impactar en la calidad del gesto deportivo y en el potencial del rendimiento técnico-táctico. Ahora bien, la situación deportiva que escogimos como grupo fue la siguiente. Una persona novata en el mundo de las competencias deportivas individuales y que por lo general es una persona tímida, va a participar en su primer campeonato de karate. Antes de la competencia, empieza a experimentar un malestar físico notable, como una sudoración fría y malestar en la zona estomacal, y miedo a nivel psicológico. Al llegar el momento de la competencia, los nervios le juegan en contra, donde comienza a cometer errores inusuales que resultan terminar en una derrota. Sin embargo, con el paso del tiempo, esta persona, luego de un año de asistir a competencias, logra normalizar y sobrellevar de mejor manera estas sensaciones corporales y cognitivas que le ocurrían. Por lo tanto, su rendimiento mejora, pues los nervios ya son algo controlable en el terreno de juego. A pesar de ello, persisten algunos síntomas que prefiere evitar y considerar como normales, confiando en que con el paso del tiempo disminuirán por sí mismos. A partir del caso mencionado, nos preguntamos como grupo cuál herramienta o técnica podríamos ocupar para mejorar la situación del deportista. En este caso decidimos escoger el mindfulness, puesto que varios estudios han demostrado efectividad en su aplicación, donde se ha comprobado una mejora en la autorregulación emocional, sintomática y conductual, dentro de las que se encuentran una disminución del estrés y la ansiedad precompetitiva, que es el tema que nos interesa ahora. En específico, mindfulness es una técnica perteneciente a las terapias de tercera generación dentro de la corriente cognitiva conductual, la cual consiste en generar en la persona un estado de conciencia tras prestar atención de forma intencional a la experiencia tal y como es en el momento presente, sin juzgarla, sin evaluarla y sin reaccionar ante ella. Como la metodología utilizada, partiremos mencionando que el trabajo se realizará en todo momento junto al deportista. Por tanto, con él es con quien debemos hablar sobre los beneficios y ventajas que aporta la técnica de mindfulness, los posibles resultados, implicancias, alcances y limitaciones del taller. Además, definir el número de sesiones, el tipo de técnica a utilizar, su frecuencia y duración. Lo que llevará también al registro de resultados, asistencia y avances, que debe trabajarse con el deportista, analizar los datos obtenidos, revisar la información bibliográfica actualizada y extraer conclusiones, para finalmente evaluar junto al deportista la efectividad de esta intervención. Además, como procedimientos e instrumentos, debemos seleccionar previamente los ejercicios a realizar en esta intervención con el deportista. En este caso, los ejercicios a utilizar serán el Body Scan, Mindfulness Yoga y el Mindfulness de la respiración. Se utilizará el cuestionario de ansiedad de estado-rasgo con el fin de medir la ansiedad de estado y rasgo antes y después de competir. Para medir el rendimiento físico se utilizarán diferentes tests, como la prueba de fuerza isométrica máxima de flexores carpianos, la prueba de Abalakov, prueba de Illinois y la prueba de los 10 metros. Siguiendo con la metodología de lo que tenemos planeado realizar, los instrumentos que anteriormente les señalábamos los tenemos pensado realizar 6 semanas antes y 6 semanas después de haber realizado el taller. Todo esto con el fin de poder comparar los resultados una vez aplicada la intervención. Ahora, como método de seguimiento para poder verificar que los objetivos se están cumpliendo, es que al finalizar cada sección del taller se pasará una lista de asistencia para poder constatar que el tratamiento se está realizando correctamente. Los sujetos contemplados para la participación de este proyecto son un instructor de mindfulness encargado de aplicar las sesiones, el atleta de karate descrito en la situación deportiva y los investigadores implicados en la recolección, análisis e interpretación de los datos que se logren obtener. En el apartado de estrategia de análisis de datos, primeramente lo que tenemos pensado realizar es que los datos serán recabados por medio de los instrumentos que anteriormente les describimos para determinar los niveles tanto de ansiedad como de condición física. Luego de esto, estos datos serán analizados mediante una tabla comparativa
en la que se podrán visualizar los valores pre y post intervención. Finalmente, las limitaciones que tenemos para esta estrategia de análisis son que al contar solamente con un caso no podremos usar otro tipo de pruebas estadísticas. La tabla que se puede apreciar en esta lámina es un prototipo que se tiene pensado implementar para el registro de los datos obtenidos de los diferentes instrumentos que mencionamos. En la primera columna tenemos los tests, en la segunda tenemos los resultados antes de la intervención, en la tercera los resultados después de la intervención y en cuarto lugar tenemos la diferencia entre ambos para poder hacer un poco más notorio las diferencias que pueden existir. Pasando a la discusión, como podemos ver, la técnica del mindfulness posee gran efectividad, ya sea para tratar la ansiedad en general como la ansiedad precompetitiva. Además, y desde un punto de vista ya más amplio, puede ser una herramienta primordial para enriquecer el bienestar emocional y psicológico de los deportistas. Por esto, nos parece que el mindfulness podría expandirse e integrarse a otros deportes recurrentes en el mundo competitivo. Por otro lado, corresponde mencionar que esta investigación posee limitaciones. Como se puede observar, la técnica de mindfulness fue aplicada a un solo individuo. Por lo tanto, nos parece de suma importancia para el futuro que pueda ser aplicada a una mayor cantidad de deportistas de diversas áreas deportivas, permitiendo así que logre alcanzar mayores niveles de confiabilidad y validez. Ya a modo de conclusión, mindfulness resulta ser una buena técnica para ser aplicada en deportistas que se encuentren con ansiedad precompetitiva, puesto que, como vemos, disminuye los niveles de ansiedad, logrando que el deportista tenga un mejor desempeño a la hora de competir. Ahora bien, en cuanto al curso, como grupo consideramos que ha sido un ramo muy interesante, ya que nos ha vislumbrado varios aspectos acerca del mundo del deporte que desconocíamos o no conocíamos muy bien. Y uno de ellos es que la psicología del deporte nos ha permitido comprender que no solamente es lo físico lo que determina el rendimiento del deportista, sino que también aspectos vinculados a su salud mental. Por lo tanto, creemos que es fundamental trabajar este tema con el deportista para que pueda sentirse lo más capaz y motivado posible, pues esto no solo influirá en su rendimiento, sino que también en su autopercepción y autoestima, tanto como persona y deportista. Bueno, esta sería nuestra presentación. Le agradecemos mucho por su atención.